Hola hermanos, buenos días. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos nuestra segunda clase del curso bíblico C y les damos la bienvenida desde el Centro Cristiano Tizayuca y pues vamos a comenzar. Nuestro tema es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es conocer a Jesús como Dios. Y nuestra cita base es Hebreos 11:6, que dice así. Les voy a leer la nueva versión internacional, que dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, como vemos aquí, un requisito, ¿verdad?, que el Señor nos pide, pues es que creamos que realmente existe. Y pues bueno, si nosotros recordamos nuestros temas de cursos anteriores, pues hemos visto, ¿verdad?, que tenemos un Dios trino, que es decir, que se divide en tres partes. O más bien no que se divide, sino que se complementa, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos es Dios Padre, el segundo es Dios Hijo, que es Jesucristo, y la tercera persona es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cada uno de ellos en cursos pasados hemos visto su función. Dios Padre en compañía de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues crearon todas las cosas que ahora nosotros vemos y conocemos, ¿verdad? En cuanto a las cosas naturales, en cuanto a toda la creación, ¿verdad? Y pues para esto vamos a ver Juan 1, acompáñenme al libro de Juan. Juan 1 del 1 al 5. Y dice: el verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces, como vemos, cuando fue la creación, fue hecha, ¿verdad?, por medio de Dios, por medio de su palabra, ¿verdad? Pero Dios no puede estar solo, o sea, Jehová, Dios Padre, no puede hacer las cosas separado de Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esas tres personas se complementan. Recordemos que nosotros también, al igual que Dios, somos creados de una manera tripartita. Ajá. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, así como podemos ver a una persona, como me ven ahorita, yo estoy conformada de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, lo que yo haga, lo voy a hacer de una manera integral. No podemos separar mi cuerpo, no podemos separar el alma, no podemos separar el espíritu para poder ver en sí mismo qué es lo que yo hago, ¿no? Entonces, igual, de la misma manera, el Señor, ajá, aunque sean tres personas, actúa de manera integral, ajá, actúa de una manera completa. Entonces vemos cómo desde el principio el verbo, que es Jesucristo, quien llevó la acción de un sacrificio, ya estaba con Dios, ¿verdad? Desde el principio, con el Espíritu Santo también. Y muchas veces, esto es muy importante porque muchas veces creemos que Dios es actúa de una manera individual, y Jesucristo, pues sí sabemos que vino a hacer un sacrificio por nosotros, pero y del Espíritu Santo no sabemos nada, ¿verdad? No sabemos dónde quedó. Creemos que es algo muy espiritual, muy celestial, que no puede, que solamente toca a ciertas personas. Eso es lo que en un principio creíamos antes pues de decidir entregarle nuestra vida a Jesús
e investigar más sobre la Biblia y tener ese conocimiento, llegar a tener ese conocimiento pleno de quién es Dios, eso es lo que antes pensábamos, ajá, que sí existe un Dios, que es Jehová, que creó todo, ajá, y que aparte vino Jesucristo en cierto momento, en cierta época de la historia, y el Espíritu Santo, pues que el Espíritu Santo solamente es para aquellas personas que son muy celestiales, muy espirituales y viene de vez en cuando. Eso es lo que nosotros creíamos, pero ahora al momento de estudiar la palabra de Dios, tenemos que aterrizar en que tenemos un Dios trino, ajá, y que actúa de una manera integral. Y que desde el principio de la creación ya estaba Jesucristo y estaba el Espíritu Santo y estaba Dios Padre, ajá, de una manera conjunta haciendo la creación, como lo vimos aquí en Juan. Vamos a Juan 12:45. Es muy importante que esta idea, que es la idea central, se quede clara. Yo te invito a que lo veas, a que lo estudies y que si tienes alguna duda de alguno de los temas que estamos pasando, no lo hagas saber a través del canal de YouTube o a través de nuestro WhatsApp de la iglesia, o por medio de Facebook, Centro Cristiano Tizayuca. Bueno, vamos a Juan 12:45 y dice, y el que me ve a mí, ve al que me envió. Aquí son palabras de Jesucristo. Dice, el que me ve a mí, ve al que me envió. Entonces, recordemos que en los tiempos en que Jesús vino a la tierra, pues muchos no creían en que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y se preguntaban, bueno, ¿sí será o no será? Y a los que creían que sí era, pues no estaban seguros y entonces ellos querían que Dios mismo, que Jesucristo dijera que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, pues Jesús nunca dijo yo soy el Hijo de Dios. Se dijo en algunos pasajes, ¿verdad? Cosas como estas, el que me ve a mí, ve al que me envió. Entonces, muchos de nosotros no conocíamos en sí quién era Jesucristo o el propósito y objetivo por el cual vino a esta tierra, ¿verdad? Entonces, ¿usted quién piensa que es Jesucristo? A veces muchos piensan que nada más fue un profeta o que fue un maestro errante que sanaba a algunos, piensan que fue pues sí, un profeta que pasó su tiempo, ¿no? Y en ese tiempo pues hizo milagros y y se acabó y ahorita ya no hay milagros pues hechos por el Señor Jesucristo, ¿no? Pero vemos cómo si partimos de la idea principal que Dios es un Dios trino, entonces sabemos que los milagros que se siguen haciendo, pues es por medio de estas tres personas, ¿verdad? Que son uno solo. Entonces, bueno, pasemos al punto número 1. Y dice, Jesús es Dios. Y vamos a ver los atributos. El significado de la palabra Cristo viene de la palabra hebreo Mesías, que traducido al griego es Cristo y significa el ungido de Dios. Entonces vemos cómo Jesús estaba ungido, ¿verdad? Por nuestro Señor, y que al igual que Dios, pues es, como es Dios, pues es omnipresente, ¿verdad? Uno de sus atributos es que Él es omnipresente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que está en todo lugar. Colosenses 1, del 15 al 17, acompáñame por favor. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Entonces vemos cómo Él pues es
omnipresente, ¿verdad? Él estuvo desde el principio, desde el principio de toda la creación y ha estado hasta ahorita, y Él es para siempre. Entonces vemos cómo pues no podemos pues escondernos, ¿verdad? De Dios mismo. Él está en todo lugar, ahí en donde menos tú te imagines. Dice que aún en las cosas visibles e invisibles, Él está, ¿verdad? Y bueno, a veces creemos que hablamos que cuando estamos hablando a Dios o estamos orando a Dios, pues creemos que a lo mejor Él no nos escucha, que Él no nos ve, que Él no está con nosotros, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios puede estar en todo lugar, y a veces nos reunimos entre dos o más personas y clamamos y oramos al Señor, y nosotros debemos de estar convencidos, como vimos en nuestra cita base, que tener esa fe de que Dios existe y de que Dios nos escucha y de que Dios está atento a nuestras necesidades. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces vemos cómo el Señor está presente en todo lugar y en todo momento. Otro de sus atributos es que es omnipotente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que todo lo puede. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Nosotros como hijos de Dios debemos de creer en esta palabra, debemos de creer que Dios es todopoderoso, que Él puede sanar, que Él puede liberar, que Él puede restaurar, que Él puede hacer criatura nueva en cada uno de nosotros, que Él puede sanar nuestros corazones, que Él puede cambiar y transformar nuestras vidas, a nuestras familias. Claro está que todo esto es un proceso, y que se va a hacer conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces pedimos cosas y no las vemos. Y decimos, híjole, es que Dios no puede con esto. Dios puede con cualquier situación, pero claro, es en su voluntad, en el tiempo de Dios, y que estemos pidiendo la cosa correcta, ¿verdad? Entonces, y sobre todo que sea bueno para nosotros, porque Dios no nos va a dar algo que aunque nosotros lo pidamos, que sea en perjuicio de nosotros. Entonces, debemos de creer y de confiar que a veces, aunque las cosas no sucedan como uno las pide, no es porque Dios no lo pueda hacer, sino que no está en su voluntad. ¿Por qué? A lo mejor porque no va a ser de edificación para cada uno de nosotros. Pero si nosotros pedimos bien, como dice la palabra, entonces Dios lo va a poder hacer. También otro de sus atributos es que Dios es omnisciente. ¿Qué es esto? Que Dios todo lo sabe. No hay nada que nosotros podamos esconder delante de Dios. Nada, nada, nada. ¿Sí? Aún en lo más secreto, lo más oculto, en lo más interior, en el interior de nuestro corazón, Él sabe, ¿sí? Todas las cosas. Él sabe si actuamos de manera correcta, Él sabe lo que pensamos, Él sabe incluso lo que soñamos, lo que no le hemos dicho a nadie, nuestras verdaderas intenciones al actuar o al hacer, al pensar o al determinar algo, Él lo sabe, ¿sí? Él sabe nuestras íntimas acciones y pensamientos. Dice en Juan 16:30, dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Porque recordemos que en varias historias de la Biblia, antes de que el Señor preguntara y los demás le contestaran, el Señor ya le decía algo con certeza a las personas. Por ejemplo, en la mujer del pozo, que le decía que ya se había casado, ¿verdad?
6 veces y que con la persona con la que estaba no era su esposo. Ajá. Entonces vemos cómo él, antes de que ella le preguntara, él le dijo eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque él sabe nuestras vidas, él sabe lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, aun aunque no se lo digamos. Ajá, pero es importante tener una relación con el Señor en donde podamos expresarle nuestros pensamientos, expresarle nuestros sentimientos, nuestros planes, nuestros sueños, porque a partir de ahí el Señor va a empezar a obrar en nuestras vidas. Uh-huh. Entonces, como punto número 2, pruebas bíblicas de que Jesús es el mismo Jehová. Ajá. Recordemos que el nombre de nuestro Dios, el nombre de Dios Padre es Jehová. Ajá. Y aquí vamos a citar algunas pruebas bíblicas de que Jesús es el mismo Jehová, de que son 3 en 1, ¿verdad? Dice, no hubo declaración donde Jesús dijera que directamente Él era Dios, pero siempre dijo, yo y el Padre uno somos. En Juan 10:30 dice, al hacer esto, los judíos iban a apedrearlo y posteriormente dijo, posteriormente dijo, ¿por qué buena obra lo iban a apedrear? Ajá. Y él, en el verso 33 dicen que él siendo hombre se hacía Dios. Ajá. Es decir, cuando él decía o hacía alguna expresión o alguna expresión o afirmación, en cuanto a que él era el Hijo de Dios o que era uno solo, con Dios, pues los rabinos, ¿verdad? Los sacerdotes de esa época, los expertos en la ley, pues se enojaban, ¿verdad? Decían, es que es blasfemia lo que este hombre está diciendo, porque él no es el Hijo de Dios. Recordemos que ellos estaban esperando pues otra cosa, ¿verdad? Cuando yo me imagino, no sé, que tal vez ellos estaban esperando pues no sé, a alguien en otra forma. Nunca se imaginaron que el Hijo de Dios iba pues a venir como una persona común y corriente, ¿verdad? A veces pues tenemos una idea de Dios equivocada. No creemos que Él sea o nos entienda o que se ponga a nuestro nivel en cuanto a una oración, ¿verdad? Creemos que a lo mejor pues nosotros somos pues cualquier cosa y que Dios es inalcanzable y que Dios no nos va a atender, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí los sacerdotes estaban esperando lo mismo, a lo mejor no sé, un extraterrestre, algo, no sé, algo fuera de serie, no tan común, ¿no? Como cada uno de nosotros. Y a veces la gente sigue creyendo eso, que solamente las personas santas o las personas que están totalmente dedicadas al Señor son las únicas que pueden tener una relación con ellos. De hecho, pues no sé, aún personas cristianas decimos, no, es que yo quiero que el pastor ore por mí porque Dios sí lo escucha a él, porque pues él es el pastor, ¿no? O sea, ¿qué nivel de espiritualidad tiene el pastor para que pues el Señor lo escuche? Pero yo que no tengo ese nivel, pues el Señor no me va a escuchar. Entonces a veces hacemos una idea equivocada de lo que es Dios. Y no, Dios no es complicado. Realmente Dios lo único que necesita es fe, un corazón dispuesto y un arrepentimiento y un querer como el hacer, seguir sus mandamientos para que el Señor pueda hacer una obra completa en cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo no es difícil acercarnos al Señor. Y entonces cuando el Señor, cuando Jesús dice yo y Dios, yo y el Padre uno somos, pues los otros se ponen así como que furiosos, ¿no? Y dicen, no, es que es blasfemia. Y al final por eso fue crucificado, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que era blasfemia, que quién era él para perdonar los pecados, porque lo vieron tan común y tan sencillo que dijeron, no, este no puede ser Dios. O sea, ¿cómo es posible que después de estar en un trono, ¿verdad?, de oro, se despojó a nada, ¿verdad? A ser un hombre común. No es posible que él sea el Hijo de Dios. Y vemos cómo
en esa sencillez el Señor nos habla y en esa sencillez podemos acercarnos a Dios gracias al sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, porque Él vino a reconciliarnos con el Padre, ¿verdad? Entonces, vemos cómo no podemos minimizar esta persona que es Jesucristo, porque gracias a Él fueron hechas todas las cosas y gracias a Él tenemos acceso al Padre y gracias a Él tenemos una promesa que es la vida eterna. Ajá. Entonces, ¿verdad? Primera de Juan 5, 11 al 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vemos cómo no es que sea la persona más importante dentro de la Trinidad, porque recordemos que todos trabajan al mismo tiempo, ¿verdad? De una forma íntegra y de una manera conjunta. Pero sí debemos de saber que Jesucristo es el intermediario entre nosotros y Dios Padre. Y es nuestro abogado el que intercede por cada uno de nosotros. Entonces, no podemos minimizar esta persona que es el Hijo de Dios y que es Dios en sí mismo. Ajá. Entonces, como punto número 3, vemos Jesús, el Hijo de Dios, 100% Dios. Y vamos a Mateo 26, del 63 al 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ajá. Entonces, pues él no decía, ¿verdad?, que era el Hijo de Dios, simplemente asentaba a lo que los demás decían, porque sin duda ellos veían algo especial en él, a pesar de su sencillez y a pesar de que él se hizo y se humilló a ser hombre común, ¿verdad? Ellos veían el poder de Dios en él. Era algo que no se podía ocultar, era algo que no podía pasarse de largo, que nadie podía hacer, ¿verdad? Ni los magos, ni nadie podía hacer todos los milagros que él hizo. Entonces era algo que no podían callar y hasta la fecha es algo que no se puede callar. Todos los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad?, es algo que no podemos callar, porque aunque nosotros lo quisiéramos callar, es algo evidente en nuestras vidas. No sé si a ti te ha pasado, pero por ejemplo, pues no sé, las personas que antes te conocían y que ahora te vuelven a ver, dices, es que hay algo en ti y no somos 100% santos, ¿verdad? Pero ya está el sello de Jesucristo en cada uno de nosotros. Entonces, aunque que querramos ser, a veces dicen de la secreta, no, pues que nadie sepa que soy cristiano, es algo que se ve, porque Dios cuando viene a las vidas de nosotros, Él viene con poder y Él no puede pasar de largo en un lugar. Dios siempre hace algo por donde pasa. En donde lo aceptan, en donde tienen un corazón dispuesto para Él, Dios siempre va a hacer algo y va a dejar huella en ti. Ya no vas a volver a ser la misma persona. A veces caemos, ¿verdad? Tenemos esas situaciones difíciles en donde caemos y a lo mejor, no sé, hasta cierta manera retrocedemos, pero en alguno de los puntos Dios nos confronta y nos dice: ¿qué estás haciendo? Si yo ya te rescaté de esa esclavitud, si yo ya te había sacado de este lugar, para mí eres precioso, para mí eres valioso, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí ya no perteneces y ciertamente ya no encajamos, ya no pertenecemos a de donde el Señor nos sacó. Incluso no estamos cómodos ya en esa situación. Ahorita son tiempos difíciles que como iglesia a nivel mundial estamos viviendo. A lo mejor hubo un enfriamiento en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero yo te puedo asegurar que en el lugar en el que tú te encuentres, a lo mejor retrocediste, no lo sé, a lo mejor dejaste de tener una relación con el Señor como antes, cuando las iglesias estaban abiertas, pero
Puede ser que ahorita la construcción, ¿verdad?, esté cerrada, pero hay todos los medios electrónicos para poder reunirnos como lo estamos haciendo ahorita y sobre todo tener tu corazón dispuesto para el Señor. Ajá. Y entonces Dios va a dejar huella en cada uno de nosotros y deja huella a tal grado que ya no podemos retroceder, a tal grado que ya no podemos ser los mismos, que ya hay algo que nos hace falta, aun cuando no buscamos la palabra de Dios, cuando no escuchamos alabanzas, nos contaminamos, pero hay algo que nos grita en nuestro interior, es nuestro espíritu, ¿verdad? El que nos dice, ya, para y ve y ora y tiene una relación con el Señor, ¿sí? Porque a donde quiera que pase el Hijo de Dios va a ser algo en grande. Y eso es algo que creo que cada uno de los que estamos oyendo este video podemos testificar. Si tú tienes un testimonio, ¿sí?, de lo que el Señor ha hecho en tu vida, ponlo en este video, ponlo en los comentarios, ponlo en Facebook, dale gracias a Dios, glorifícalo, ¿verdad? Porque sin duda hay que hablar del Señor, de todo lo que ha hecho. Y yo te puedo asegurar que no tienes 1, ni 2, ni 3 testimonios, tienes miles de testimonios, porque el Señor viene a obrar, porque el Señor viene a bendecir, a transformar, a renovar, a liberar, a sacarnos de muchas de las cosas que antes hacíamos. Y aunque todavía la obra no esté completa, estate seguro de que el Señor va a completar la obra, ¿verdad? Entonces, por esa parte, vemos cómo Jesucristo es 100% Dios, ¿sí? Es algo que no podemos evitar, es algo que no podemos ocultar más que nada. Ajá. Como punto número 4, Jesús, el Hijo del Hombre, 100% hombre, ¿verdad? Es 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Él se hizo hombre. Él vino a pasar y a padecer, ¿verdad? Todo lo que un individuo puede padecer. Él padeció hambre, padeció frío, ajá, padeció tristeza, ajá. Él padeció cansancio, él padeció pues hasta traiciones, ¿verdad? Decepciones. Ajá. ¿Por qué? Porque Él vino a hacerse hombre y a padecer como nosotros para enseñarnos y dejarnos el ejemplo de que sí se puede tener una vida en el Señor, de que Él es el ejemplo a seguir. Ajá. Entonces, en Filipenses 2, del 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos cómo esto está pues fuera de serie, ¿verdad? Cómo explicar que el Señor dejó su trono estando allá donde todo se somete a Él, estando en caminos de oro, en donde los ángeles le obedecen, en donde todo se somete a Él, para venirse a humillar en forma de siervo, en forma de hombre, y mostrarnos a nosotros cómo se hacían las cosas y cómo sí se puede, ¿verdad? Entonces vemos cómo él se humilló por amor. Todo esto que Jesús hizo fue por amor. El mismo Dios dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, ¿verdad? Y todo aquel que en Él crea, ¿verdad?, tenga vida eterna. Por amor a ti, al que estás escuchando este video. El Señor te ama, por eso Él vino a hacerse hombre, a reconciliarnos con el Padre. Era necesario el sacrificio que Él hizo, porque no había nadie en la tierra que pudiera reconciliarnos, ¿sí? El Señor tenía que hacer algo con el pecado de la humanidad, ¿sí? Y entonces vino Jesucristo a recibir el castigo, ¿verdad? A recibir pues dice esa paga del pecado, porque recuerden que la paga del pecado es muerte. Y para que no muriéramos todos nosotros, Jesucristo se sacrificó. Y con este único sacrificio nos salvó a toda la humanidad de morir. ¿Sí? Él cargó con tus pecados, ¿verdad?
Él que siendo inocente, que siendo obediente, que siendo puro, que es santo, Él cargó con todos nuestros pecados. Él nos rescató a cada uno de nosotros, ¿verdad? Al que era adúltero, al que asesinó, al que era borracho, a la adúltera, al ratero, todos tus pecados, todos mis pecados, el Señor los llevó en esa cruz y nos hizo libres, ¿sí? Y nos sacó de esa esclavitud, porque el pecado nos hace esclavos, ¿verdad? Nos hace esclavos y el Señor vino a rescatarnos, vino a liberarnos. Aún siendo 100% hombre, Él vino a sacrificarse y a sufrir en su carne, a sufrir en su cuerpo el dolor de la muerte. ¿Y qué muerte? Dice muerte de cruz. Una muerte que se les daba, el crucificarse les daba a las peores personas, ¿sí? Era algo humillante, algo feo. ¿Tú te imaginas ese momento en el que Jesús, que es el Hijo de Dios, tuvo que pasar por ese padecimiento? ¿Sí? Y a veces nosotros nos quejamos de cualquier cosita, ¿verdad? Y le decimos al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué? Yo sé que que vamos a seguir sufriendo en este mundo, pero tenemos una promesa que es la vida eterna, un descanso, ¿verdad? Un descanso una paz que es el Señor Jesucristo, porque sin duda seguimos teniendo luchas, pero déjame decirte que no es lo mismo cuando tú estás tomado de la mano de Dios, ¿sí? Si yo no hubiera estado tomada de la mano de Dios, no sé, a lo mejor con todo lo que he vivido, a lo mejor me hubiera vuelto loca. Yo no sé, ahorita muchas personas han perdido pues a sus familiares y es fuerte perder un familiar, pero yo sé que tomado de la mano de Dios no ha sido lo mismo, no ha sido lo mismo, porque tú tienes el consuelo del Señor y la promesa de que tu familiar, de que esa persona está delante de su presencia y que algún día nos vamos a volver a reunir con ellos, ¿verdad? Entonces vemos cómo es 100% Dios y 100% hombre. Ajá. Y bueno, como punto número 5, manifestación de la deidad de Jesús por sus obras aquí en la tierra. En Colosenses 1, del 15 al 17, dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces vemos cómo el Señor se manifiesta por todas las obras que hay aquí en la tierra, desde la creación hasta todo lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas, ¿sí? Desde todos los milagros que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Entonces, en 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Fue todo un proceso, ¿verdad?, que el Señor vino a hacer aquí en la tierra. Desde su nacimiento, ¿verdad? Recordemos que Dios tuvo un nacimiento virginal, ¿verdad? El Espíritu Santo, y es ahí donde se complementa la Trinidad, ¿verdad? El Espíritu Santo puso esa semilla en el vientre de María. Entonces vemos cómo Él tuvo un nacimiento virginal, no hubo pecado, no fue por deseo de hombre, por deseo de carne, sino fue por deseo del propio Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era necesario su venida. ¿Para qué? Para que todos nosotros fuéramos perdonados por medio del sacrificio que Él hizo por nosotros en esa cruz del Calvario, porque era la única manera de perdonarnos, el derramamiento de sangre, pero de una sangre sin mancha, de una sangre sin pecado. Todos los que estamos aquí no podíamos hacer ese sacrificio porque todos somos pecadores.
Ajá, entonces necesitábamos a alguien como el Señor Jesucristo para poder expiarnos de nuestros pecados. Él nos redimió, Él se puso en nuestro lugar, ¿sí? Y esto es el proceso el cual Él pasó aquí en la tierra. Entonces vemos cómo no podemos pues pasar de largo, ¿verdad? Este acontecimiento que marcó vidas, que sigue marcando vidas, que incluso marcó la historia, ¿verdad? A lo mejor muchos pueden negar su existencia, pero es algo tan tangible que de hecho marcó la historia. Es un antes de Cristo y después de Cristo. Y aquí en todo mundo es así. ¿Por qué? Porque cuando Dios entra, cuando Dios viene, Él marca. Asimismo, nosotros tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Quién eras tú antes de Cristo y quién eres ahora después de Cristo? Cristo es radical, ¿verdad? Puedes verlo de una manera radical en las vidas de cada uno de nosotros. Y si tú que estás escuchando este video aún no has entregado tu vida a Jesús, yo te invito y te animo a que lo hagas ahora y verás que no te vas a arrepentir, porque cuando Cristo viene, algo sucede. Si tú estás cansado, si tú estás esperando una respuesta, si tú estás esperando un milagro, invita al Señor a tu corazón y Él lo va a hacer, ¿sí? Él va a hacer algo grande en tu vida, así como lo ha hecho en cada uno de nosotros, así como lo hizo desde que Él apareció, ¿verdad? Con todos los discípulos, en todos los milagros que se ven en la Biblia. Es interesante cada uno de ellos, ¿verdad? Y entonces el Señor sigue haciendo milagros porque personas siguen entregando su vida a Jesús y sigue habiendo ese cambio. Ajá, sigue habiendo esa manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque si bien es cierto que Jesús después de que fue muerto, Él resucitó al tercer día y ascendió al cielo, y entonces el Espíritu Santo ahora es el que está con nosotros, ese consolador, el que sigue haciendo que nosotros tengamos fruto, que nosotros cambiemos nuestras actitudes, nuestra manera de pensar. Es el Espíritu Santo que hay dentro de nosotros y que caminó con el mismo Señor Jesucristo. Entonces ve lo valioso que tenemos, ¿sí? En nosotros. Es el Espíritu mismo de Dios. Ese Espíritu que hizo todas las cosas, que hizo la creación, los árboles, los animales, las montañas, todo eso es el mismo Espíritu que tenemos cuando recibimos al Señor Jesucristo. Entonces imagínate qué no puede hacer en nosotros. Simplemente es cuestión de que nosotros lo invitemos a nuestra vida, tengamos esa fe de que Él existe, estemos dispuestos a cambiar y a renovar y a ser obedientes, y Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Ajá. Entonces vemos cómo es todo un proceso, ¿verdad? En la vida misma de Jesús y en nuestras vidas, porque esto no es de la noche a la mañana, ¿sí? Imagínate cuántos años tenemos sin vivir para Dios, que pues la verdad, cuando nosotros empezamos a dedicarle nuestra vida a Dios y decirle, Señor, yo quiero agradarte ahora, desde ahora, entonces pues hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que poner en orden, y hay muchas cosas que a lo mejor tenemos que quitar, que a lo mejor nos va a doler, pero créeme que todo es para bien, ¿sí? Todo es para bien de cada uno de nosotros. Ajá. Entonces, pues esto ha sido nuestro tema, y vemos cómo, pues, como conclusión, vemos cómo Dios se complementa, ¿verdad? Con las tres personas, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y que Jesucristo tiene un gran papel, ¿verdad? En la historia, en nuestras vidas, y que sigue haciendo cosas y milagros. Ajá. Que es 100% Dios, pero que también fue 100% hombre. Y que no es difícil acercarse a nuestro Dios. Ajá. No es difícil acercarse, que es de una manera tan sencilla, que por eso vino a hacerse hombre, para que nosotros pudiéramos de alguna manera identificarnos con Él, y que Él fuera nuestro ejemplo a seguir,
¿sí? Entonces yo te invito a que sigas perseverando, a que sigamos experimentando el poder de Dios en nuestras vidas, a que le digamos, Señor, yo quiero más, aún quiero más, quiero experimentar más, quiero que el propósito que tú tienes para mí, para mi familia, siga siendo, y que te lleves todo lo que no nos sirve, todo lo que nos estorba, para que podamos tener ese crecimiento y podamos tener esa evidencia de que tú estás con nosotros, ¿sí? Y de verdad vamos a tener esa evidencia de que Jesús está con nosotros y los demás lo van a poder ver porque, como comentamos, el poder de Dios no se puede esconder, ¿sí? Entonces, te invitamos a que sigas nuestras transmisiones, a que no te pierdas el próximo tema, que también va a estar bien interesante, y que estudies el tema, y si tienes alguna pregunta, pues nos la hagas saber, y no te olvides de compartir tu testimonio. Gracias, hasta la próxima.